Bienvenidos a su programa, Tu Vida en Movimiento. Los saluda Francisco Márquez. Bienvenidos nuevamente entonces a su programa. En este caso, hoy pues estamos acercándonos más bien ya a una fecha muy importante que es el 24 de diciembre. Y bueno, pues antes de que llegue ese día y obviamente por cuestiones del programa, pues obviamente no nos veríamos ese día y pues de antemano queremos mandarles una felicitación a todos en lo que es estas fechas conmemorativas del 24 de diciembre. Y claro, ¿verdad? Con respecto a lo que es el Año Nuevo, que también está próximo ya a entrar, y claro que esperamos que ustedes pues estén ya realizando todos esos propósitos de Año Nuevo y que claro les deseamos de parte del Movimiento Gnóstico de Acción Civil, les deseamos que realmente todos sus objetivos, todos sus anhelos pues realmente se cumplan. Y claro que en este caso pues estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en este programa, en el cual pues hoy queremos tocar un tema muy interesante con respecto a lo que es la vida del hombre en cuestión de su proceso, en cuestiones interiores, psicológicas, por así decirlo. Un área muy interesante que los antiguos mexicanos estuvieron estudiando bastante en esa relación que tiene el hombre con el interior y la vida exterior de él. En este caso, entonces, hablaremos precisamente de ello, de lo que es la vida interior y lo que es la vida exterior del hombre. En este caso, lo que es el movimiento gnóstico da informaciones, recordemos, acerca de lo que es la cultura mexicana, que como ya bien sabemos, tiene una información muy vasta, muy importante, a nivel ya, digamos, reconocido a nivel mundial, y que claro que en este caso, pues nosotros en el movimiento gnóstico nos dedicamos a difundir a toda la sociedad. Y en este caso, pues un tema muy importante es que mencionamos acerca de lo que es la vida interior y la vida exterior del hombre. Entre la antigua cultura mexicana, pues se mencionaba de que existen algo así como dos mundos o dos espacios en los cuales se desenvuelve el hombre, y claro que tienen mucha relación entre ellos, y en este caso viene siendo lo que es la vida interior y la vida exterior. En la vida exterior podemos mencionar que el hombre pues tiene un cierto tipo de conocimientos, cierto tipo de informaciones que va adquiriendo a través de la vida, en este caso con respecto pues a la información que recibimos obviamente de nuestros padres, de nuestros hermanos, a la educación que recibimos en las escuelas, en los cuales pues obviamente adquirimos datos muy importantes obviamente para el desenvolvimiento de nuestra vida. Sin embargo, también entre la antigua cultura mexicana se hablaba de que existe también entonces un mundo que no es perceptible, por así decirlo, a los demás, y en este caso se corresponde con ese espacio o ese cuerpo psicológico que el hombre tiene, que está conformado, podemos mencionar así, por lo que es su pensamiento, por lo que es en este caso su voluntad, por lo que son sus emociones, sus anhelos, etcétera. Todos esos aspectos internos del hombre se corresponden con un cuerpo también, por así decirlo, que también influye obviamente a lo que es el cuerpo físico, de tal manera que entonces lo que es ese cuerpo, digamos, psicológico, por así mencionarlo, pues es un cuerpo el cual el hombre, pues digamos, no estudia mucho, es un cuerpo que muchas veces se desconoce, por así decirlo, cuáles son sus funciones, no se conoce por sí mismo el hombre en esa sección. Y si por un lado hay que empezar a estudiarse en la vida para provocar realmente cambios trascendentales, pues una parte precisamente es empezar a trabajar sobre lo que es la vida interior. La vida exterior, pues obviamente que está basada en todos los procesos externos con respecto a las actividades que realizamos, con respecto a la relación que se tiene con los familiares, la relación que se tiene con nuestros amigos, semejantes, etcétera. Se tiene una relación muy vasta con todos ellos y obviamente que en este caso pues tiene, digamos, un desenvolvimiento el ser humano dentro de esa área.
En este caso también es importante mencionar que todas esas áreas de conocimiento que tenemos, pues obviamente son trascendentales para nuestra existencia. Obviamente tenemos, digamos, algunos, el espacio obviamente para estudiar, para adquirir cierto tipo de informaciones en alguna escuela, en alguna universidad, etcétera. Y que todo este tipo de informaciones son muy importantes para el ser humano, son radicales obviamente que las reciba para desenvolverse, para tener una vida digna, etcétera. Pero también es importante que en este caso nosotros pongamos un poco más de atención en lo que es la vida interior del hombre. La vida interior del hombre, claro que también es, digamos, ese cuerpo que mencionábamos, conformado por lo que es entonces su pensamiento, sus emociones, sus voluntades que tiene. También es parte obviamente de él y es un área muy radical a estudiar, porque muchos movimientos que el hombre entonces realiza en la parte exterior, primero que nada surgen dentro de lo que es la vida interior del hombre. Es obvio que entonces nosotros necesitamos conocernos un poco más dentro de lo que es esa vida interior que se corresponde con todos esos procesos psicológicos. Sin embargo, a nivel de estudios de la parte pública, podemos mencionar que no existen sistemas directos, por así decirlo, que vayan al estudio de lo que es la parte interior del hombre, ese cuerpo psicológico del hombre. De tal manera que entonces hace falta remontarnos a esa información de nuestra cultura mexicana, que es muy importante, que digamos revaloricemos o tomemos muy en cuenta más bien ese tipo de datos correspondientes a lo que es la vida interior del hombre. En algunas otras culturas, por ejemplo allá en Europa, ciertos filósofos mencionaban también algo semejante y decían que el hombre primero debía de conocerse a sí mismo para conocer el universo que le rodea. Entonces, realmente el ser humano, pues desde antiguas épocas, en muchas culturas, pues es obvio que han tomado como radical primero conocerse a sí mismo. Cuando el hombre no tiene ese conocimiento de su parte psicológica, pues resulta que entonces, como no encuentra ciertas concordancias con los eventos externos de la vida, pues resulta que entonces pues tiende a tener cierto tipo de conflictos que se ven reflejados obviamente en su vida exterior, cierto tipo de problemas que se desenvuelven dentro de él, también se le proyectan fuera de él. De tal manera que entonces esa vida pues realmente se va, digamos, proyectando en lo que son las diferentes secciones del círculo de la persona, de tal manera que no solamente le afectan a él, sino que también le afectan a las personas que lo rodean. De la misma manera, si el hombre se conoce a sí mismo y sabe los diferentes procesos psicológicos internos que tiene en ese cuerpo psicológico que trae, pues no hay duda que en este caso, pues él también, digamos, el lugar donde él se desenvuelve, también se expresa ese estado psicológico que él trae. Entonces, obviamente que él pues se desenvuelve en forma armónica, en forma propia entre el trabajo, entre las personas digamos, su familia, etcétera. Tiene un desenvolvimiento propio precisamente porque tiene una buena relación consigo mismo. Pero si el hombre no conoce esa sección, entonces obviamente entra en conflictos, hay cosas que a veces no entiende, no comprende, etcétera. Y que en este caso precisamente el movimiento gnóstico pues da a conocer esos sistemas de acuerdo a la cultura mexicana de cómo entrar dentro de lo que es precisamente ese estudio de lo que es la parte psicológica. Bien, bueno, por aquí nos están mandando mensaje. Jazz dice hola, felices fiestas decembrinas, muchas gracias, e igualmente a usted que nos está viendo a través de este medio de comunicación, pues también muchas felicidades, igualmente como lo mencionábamos a todos los que nos están viendo por ahí en sus casas, en sus trabajos. Ya saben que estamos aquí pues cada lunes para estar un poquito, digamos, intercambiando ideas por aquí en lo que es el chat, ¿verdad? Y claro, mandar esas felicitaciones a todos ustedes y que claro, pues estas fechas pues sean, pues digamos, muy reflexivas para todos nosotros en la vida que llevamos, y que en este caso el movimiento gnóstico pues tratamos de aportar ese granito de arena a la sociedad
para que ustedes pues tengan una información más amplia acerca de cómo, digamos, llevar una vida un poquito más armónica, más propia, más, digamos, relacionada con lo que estamos viendo ahorita, que es la vida interior y lo que es la vida exterior del hombre, ese aspecto psicológico que pues muchas veces no logramos a veces entender ciertas circunstancias de la vida, del por qué nos pasan o por qué suceden ciertos eventos. Pues bueno, el movimiento gnóstico tiene informaciones técnicas que da a conocer precisamente para que el ser humano tenga una mejor relación en forma interior y en forma exterior. No hay duda entonces que lo que es la vida exterior pues es realmente una vida que nosotros debemos de llevar en forma, pues por así decirlo, propia, digna, para pues tener un desenvolvimiento propio. Pero también es importante que nosotros pongamos mucha atención con respecto a esa vida interior que muchas veces desconocemos. Si nosotros vemos en nuestra existencia, pues resulta que ese aparato, ese cuerpo psicológico, casi no lo conocemos y no entendemos entonces muchos de los procesos psicológicos que nos suceden. De tal manera que muchas veces las personas a veces nos llegan a mencionar, bueno, dice, yo quiero cambiar ciertos aspectos de mi vida y cuando lo quiero hacer, pues resulta que termino cayendo en el mismo problema de siempre. Me termino enojando, me termino enfureciendo con los hijos, con el esposo, etcétera. Entonces resulta que el ser humano pues no encuentra un medio propio, precisamente una educación propia a veces como para entrar a esa área psicológica de él. Y en este caso queremos aclarar que así entonces como existe un sistema de cómo nos educamos en la vida exterior, de cómo debemos llevar cierta disciplina, cierto tipo de, digamos sí, de estudio, ¿sí? Para poder comprender los eventos de la parte exterior, debemos de comprender que también lo que es el estudio de ese cuerpo psicológico que nos conforma también, tiene, digamos, ciertos sistemas, ciertas didácticas, ciertas prácticas, ejercicios para irnos introduciendo a esa parte psicológica. Entonces resulta que el ser humano muchas veces quiere hacer cambios en la parte exterior, muchas veces se tienen conflictos en la vida que se lleva, pero resulta que muchas veces no comprendemos el por qué el medio exterior no se modifica, que a pesar de que hacemos a veces muchos cambios en la parte externa, que a pesar de que se trata de mover la parte exterior, modificar ciertos eventos, ciertas circunstancias, resulta que no se da ese cambio que buscamos en la vida que nos hemos propuesto. Y mucho de ello depende precisamente de que no hemos entrado en lo que es la parte interior del hombre, de lo que es precisamente el estudio de su parte psicológica, de lo que se relaciona con las emociones, de lo que se relaciona con lo que es el pensamiento y la voluntad de la persona. Ahí hay una parte muy importante que no hemos tomado muy en cuenta, que muchas veces tenemos acciones que de alguna manera podemos decir que son mecánicas, que son en este caso en forma reaccionaria, pero sin una previa meditación, por así decirlo, de las cosas, sino que actuamos en forma repentina sin reflexionar los eventos de la vida. Y esto nos está indicando claramente que el ser humano no está conociendo o no está introduciéndose en su parte de su vida interior, en lo que se corresponde con ese cuerpo psicológico. Es importante entonces que nosotros pues vayamos un poquito más a fondo y que nos introduzcamos precisamente en ese estudio de lo que es la vida interior. En este caso, el estudio de la vida interior tiene entonces un sistema de cómo se estudia, tiene una manera, tiene técnicas también para poderse estudiar, así como nosotros entonces tenemos técnicas para realizar un trabajo en la vida exterior, así como tenemos una técnica, a lo mejor alguien que se dedica a la mecánica tiene técnicas precisamente para poder realizar cierto tipo de trabajos ahí en los carros, etcétera. Tiene técnicas entonces y sistemas de cómo va a trabajar. Es igualmente así dentro de lo que es este cuerpo psicológico. Para nosotros podernos conocer a nosotros mismos en esa sección psicológica, requerimos entonces cierto sistema, requerimos ciertas técnicas para poder entrar en ese estudio interior de nosotros. Un sistema que precisamente da a conocer el maestro de lo que es el movimiento gnóstico, el fundador de lo que es el movimiento gnóstico, el maestro Samael Aun Weor, es precisamente ese estudio conocido como lo que es la autoobservación.
La autoobservación se corresponde entonces con el estudio de sí mismo, con el estudio de su propia vida interior. Entonces hay un estudio que se realiza en la parte exterior que se corresponde con lo observable. Lo observable entonces se corresponde con los sentidos, a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, etc. A través de ellos obtenemos lo que es obviamente la vida, la captamos, la vida exterior, pero así así existen también entonces sistemas de cómo introducirnos a lo que es la vida interior. También tiene un sistema y ese sistema es precisamente conocido como autoobservación psicológica. Es decir, que el hombre se vea a sí mismo, que conozca entonces sus propios pensamientos, que conozca sus propias emociones, sus voluntades, la fuerza que lo impulsa a realizar tal o cual tipo de actos. Es precisamente ahí donde lo que es el movimiento gnóstico amplía las técnicas y sistemas para lo que es el estudio del hombre. De tal manera que entonces ese sistema de autoobservación no se emplea, digamos así, en aspectos de la parte visible, sino que se emplea para aspectos de la parte interior de la persona. De tal manera que en la parte interior es muy importante que nos conozcamos. Cuando alguien entonces empieza a investigar su propia vida interior, entonces empieza a abrirse un mundo muy diferente dentro de él. Empieza a percibir cosas que antes no percibía. Y obviamente que empieza a darse cuenta de el porqué de los diferentes procesos de la vida de otras personas. Es decir, que este proceso de autoobservarse, de autoconocerse, no solamente le sirve a él, sino que le sirve también a percibir la situación en la cual también se encuentran otras personas. Entonces es un aspecto que ayuda en forma interior al hombre. Y entonces empieza a percibir el proceso interior de otra persona. Entonces empieza a percibir lo que es el pensamiento de otra persona. Empieza a percibir su emoción, su voluntad de esa persona, y esto lo lleva a un estado que podemos llamar como comprensión de la vida, una comprensión creadora de los diferentes aspectos de la existencia, que muchas veces nos falta esa comprensión, por así decirlo, de lo que son las diferentes situaciones de la vida, de otras personas. Muchas veces, a veces caemos en el error de juzgar a otras personas sin saber el motivo de las situaciones. Queremos a veces que piensen como nosotros, no sé, el hijo queremos que reaccione de cierta manera como se lo indicamos, queremos que trabaje en tal o cual tipo de actividad, pero resulta que muchas veces no entendemos el por qué él no puede realizar ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahí? Precisamente comprensión hacia los demás. Y para eso, entonces, encontramos este sistema que es conocido precisamente como la autoobservación psicológica del hombre. Cuando el hombre se autoobserva a sí mismo, no hay duda que entonces empieza a conocerse, empieza a conocer los diferentes procesos de su pensamiento, los diferentes procesos de las emociones, los diferentes procesos de su voluntad. Y en esto estamos hablando que hay un sinnúmero de procesos o de eventos que se están realizando. De tal manera que la mayoría de los eventos que realiza el hombre en la parte exterior se fundamentaron primero en lo que es dentro de él, en su parte psicológica. Y entonces él ya vivió internamente ciertos eventos, ciertas circunstancias, que obviamente él busca percibirlas en la parte exterior. Y entonces es precisamente ahí donde nosotros aprendemos a relacionarnos correctamente entre esa vida interior que tenemos y la vida exterior. Porque estamos viéndonos a nosotros mismos, nos estamos conociendo. Y ahora entendemos por qué otra persona también piensa de tal o cual manera. Ahora entendemos el por qué esa persona actuó en cierto sentido que para nosotros a veces no fue lógico. Estamos comprendiéndolo. Y esto obviamente nos da una gran apertura de comprensión y a la vez obviamente de una buena relación con nuestros semejantes. Entonces mencionábamos que cuando alguien no conoce su vida interior, entonces él internamente en ese espacio psicológico que él trae, está viviendo conflictos que muchas veces no encuentra esa solución a esos conflictos internos psicológicos. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene una información
en la cual se explique de cómo conocer esos procesos y cómo irlos modificando. Entonces, cuando alguien quiere realizar modificaciones en la parte externa de su vida, pues es obvio que es importante que primero realice modificaciones dentro de sí mismo. Pero para eso hay técnicas. De todo esto, en la parte pública, pues escuchamos muchos datos de cómo modificar la vida interior en aspecto de cómo trabajar, digamos, en forma muy sencilla. De tal manera que entonces muchas veces se piensa que a través, no sé, de algún sistema de meditación en la cual el cuerpo quede relajado, la persona puede entrar a conocer ese estudio de su vida interior, pero resulta que hay una parte fundamental que no se conoce. Y esa parte fundamental que no se conoce es precisamente conocido como la autoobservación psicológica, que es muy importante y que es radical que nosotros entremos a ese espacio precisamente para conocernos y para poder conocer a las personas que nos rodean, llegar entonces a eso que es la comprensión. Bien, por el momento vamos a ir a un corte que nos están marcando por aquí y ahorita en unos instantes más vamos a regresar para continuar hablando acerca de lo que es este tema, de lo que es el estudio de la vida interior y lo que es ese cuerpo psicológico que nosotros tenemos para podernos relacionar bien con el medio donde nos encontramos. Vamos a una pausa y regresamos a este programa que se llama Tu vida en movimiento. Continuamos.
Bien, regresamos a este programa, Tu vida en movimiento. Aquí nos agarraron un poquito distraídos. Bien, pero ya regresamos a su programa. Les mencionábamos acerca entonces de un área muy importante que se corresponde entonces con lo que es la autoobservación, una sección muy importante que el hombre debe de conocer. Y que en nuestro movimiento gnóstico ampliamos un poco más acerca de lo que es esto de la autoobservación interior del hombre, de cómo entrar a ese estado, a ese cuerpo psicológico que el hombre trae, y que en este caso esa sección de lo que es la parte psicológica del hombre pues está conformado, como veíamos, por lo que es entonces sus emociones, lo que son sus pensamientos, su voluntad. También ahí encontramos lo que son precisamente lesiones psicológicas. A veces encontramos ahí traumas, dudas, confusiones. Encontramos muchos tipos de circunstancias dentro de lo que es la vida interior. Y nosotros, en este caso, podemos hacer entonces un estudio de lo que es la vida interior a través de lo que es la autoobservación psicológica. De tal manera que si nosotros empezamos a autoconocernos, aplicar este sistema de autoobservación, es obvio que empezamos a introducirnos dentro de lo que es la vida interior y empezamos a conocer que en alguna época a lo mejor de nuestra existencia, pues no sé, surgió algún conflicto con tal o cual persona y que este conflicto creó o dejó dentro de nosotros algún daño psicológico, que podemos llamar como lesiones psicológicas. Es decir, que así como físicamente el cuerpo se nos puede, digamos, dañar por algún problema, por algún accidente o algo así, así igualmente puede quedar dentro del ser humano ciertos daños psicológicos, ciertas asperezas, ciertos rencores que pueden estar por ahí moviéndose en el fondo de la persona, y que esto realmente son lesiones psicológicas que él trae. Y que obviamente estos problemas, estas circunstancias, pues obviamente se ven reflejadas en la vida que él lleva en la parte exterior. De tal manera que ese tipo de problemas y circunstancias que aquejan al hombre, esto provoca que afecte a la parte física al final de cuentas. Una persona entonces que constantemente está llena de conflictos, que tiene problemas constantemente en su parte interior psicológica, también sufre un desgaste a través de lo que es la parte física. Entonces veamos que lo que es la parte interior y la parte exterior están muy relacionadas. Que si la vida interior que nosotros llevamos, esos problemas, crisis, circunstancias, etcétera, entonces obviamente pues digamos afecta a lo que es la parte física. Entonces obviamente lo que es el ser humano, pues en este caso tiende a, digamos, a desgastarse su parte física. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene un problema constante, pensando constantemente un problema, muchas veces se desgasta únicamente de pensar. Y véase que entonces estamos hablando de una parte psicológica. Muchas veces en la parte exterior no puede hacer mucho porque se siente presionado, se siente atormentado precisamente por lo que es, en este caso, el problema que tiene en el pensamiento. De tal manera que si nosotros tenemos una técnica de cómo entrar a esa parte interior del hombre, pues no hay duda que entonces podemos empezar a realizar cambios en esa sección. Y entonces hay ocasiones que ciertas personas pues tienen un problema constantemente marcado ahí en su pensamiento, o un problema muy marcado en la emoción por alguna decepción amorosa tal vez, un problema a lo mejor de cierto tipo de actitud ante los demás, etcétera, nos está indicando precisamente que la parte psicológica ha sido lesionada. Y obviamente que también debemos de tratar, por así decirlo, nuestro cuerpo psicológico. Así como cuando tenemos una enfermedad física, tal cual, digamos, nos atendemos, vamos al médico, nos da cierto tipo de medicamentos, etcétera. Así es importante que nosotros también tomemos en cuenta esas diferentes lesiones psicológicas que el hombre obviamente tiene o que lleva a través de su existencia, y ponerle mucha atención a esa parte, porque esto al final de cuentas poco a poco va repercutiendo en lo que es su vida exterior, y obviamente que en la relación que tiene con las demás personas, en lo que es su cuerpo físico. La célula física finalmente es parte de nuestro cuerpo, es parte también de nuestra psicología y siente, de tal manera que entonces las células pues entonces empiezan un trabajo desgastante,
y hemos visto muchas veces personas que, pues como decimos por aquí, se desgasta su cuerpo físico mucho más rápido, únicamente de tener problemas en la parte psicológica, en su parte del pensamiento a lo mejor, o algún problema emocional. Cuando alguien entonces no cuida la parte psicológica, pues es obvio que entonces esto le provoca un problema también en su parte física. Entonces, por eso es muy importante que nosotros pongamos mucha atención y conozcamos más acerca de nuestra vida interior. No hay duda que entonces la vida exterior, como ya veíamos, tiene sus sentidos, tiene sus sistemas, que son perceptibles obviamente a través de los sentidos. Pero lo que es entonces la vida interior se percibe, como decíamos, a través de lo que es la autoobservación psicológica. Entonces la autoobservación psicológica se corresponde con lo no visible a la persona. Y esto únicamente lo podemos empezar a conocer en nosotros mismos primero. No podremos entonces comprender a las personas que nos rodean, no podremos ver el pensamiento de otras personas, su emoción, etcétera, si no vemos primero la nuestra. Si no vemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, nuestros propios daños psicológicos que se tienen, no podremos hacer esos cambios tan radicales que muchas veces buscamos si no percibimos primero esa parte interior. De tal manera que ahí es donde el hombre debe de tomar mucha importancia, porque hoy por hoy el ser humano ha tomado mucha importancia a la vida exterior, y claro que es fundamental, no lo negamos. Pero también es muy importante tomar en cuenta nuestra vida interior. Se ha subestimado entonces mucho lo que es el estudio de la parte psicológica del hombre. Se ha subestimado bastante tomar en cuenta que es un estudio realmente importante para nosotros como seres humanos, que debemos primero entrar en esa sección. Y obviamente que de ahí partirá una buena relación en la parte externa, una buena relación entonces con las personas que nos rodean. Pero es primero trabajar sobre esa parte psicológica. Así como entonces tenemos un trabajo en la vida exterior, pues diremos que este es otro tipo de trabajo dentro de nosotros mismos. Una especie, digamos así, de trabajo arduo, constante, para empezar a autoconocernos, a autodescubrirnos. Y obviamente que eso es con la autoobservación psicológica. Auto indica entonces a sí mismo, una disciplina de conocerse a sí mismo. Y para eso obviamente entonces requerimos manejar lo que viene siendo en este caso la conciencia del hombre. La conciencia nos permite entonces ver esos diferentes elementos psicológicos que tenemos. La conciencia pues nos permite entonces percibir, captar, iluminar, por así decir, lo que es la vida interior de nosotros. Si nosotros vemos entonces en la parte externa, digamos un cuarto, y lo vemos oscuro, es obvio que si nosotros caminamos por ahí entre la tiniebla, entre la oscuridad total, pues resulta que alguien se puede topar con la silla, con la mesa, si hay otra persona por ahí no la percibe y choca con ella, etc. Es igual dentro de la vida interior del hombre, ¿sí? Así como en la parte exterior puede haber choques entre la oscuridad, si nosotros prendemos la luz, pues es obvio que para esa persona todo es claro y es obvio que puede ver todos los elementos que lo rodean y desenvolverse bien en ese campo, pues es igual en la vida interior que nosotros llevamos. Mientras esa conciencia, digamos, no esté iluminada, no esté trabajando constantemente en nosotros, en la parte interior, psicológica, pues resulta que no percibimos lo que es el pensamiento. No percibimos entonces obviamente lo que es en este caso las emociones. No percibimos los diferentes traumas, lesiones psicológicas, las diferentes circunstancias que nos están sucediendo. Y entonces requerimos manejar precisamente lo que es la conciencia. La conciencia entonces es igual que la luz, nos permite ver, nos permite conocer. Por eso se dice que va a autoobservarse, a autoconocerse, a verse a sí misma, quién es, qué es lo que trae. Y para eso precisamente es para lo que sirve la autoobservación psicológica. Precisamente para conocer lo que es el cuerpo psicológico de la persona. No hay duda entonces de lo que es esta información. Si nosotros entonces queremos ampliarla, si queremos conocerla, pues no hay duda que ustedes se pueden acercar a nosotros precisamente para obtener información, datos de donde ustedes pueden asistir precisamente a recibir informaciones con respecto a este tipo de técnicas que entrega el movimiento gnóstico.
En este caso, nuestro movimiento gnóstico está en diferentes partes ya de nuestro país, México. Prácticamente en todos los lugares de nuestro país ya hay centros de información para esto. Y que en este caso se realiza un esfuerzo precisamente para dar a conocer, difundir más esta información. Y obviamente que pues un sistema es precisamente este que nos encontramos ahorita, que es el sistema de internet, que nos permite entonces comunicarnos a muchas partes. Y obviamente que esperamos que ustedes este tipo de informaciones pues les sirvan de mucho y que sirvan precisamente para entrar en ese estado de autoconocerse. Entonces, en nuestro movimiento gnóstico se dan estas técnicas en forma más amplia. En algunas ocasiones, compañeros que han estado antes de mí, pues obviamente también han dado esa información y que, bueno, también mandamos saludos a ellos en donde nos estén viendo y que en este caso estamos trabajando precisamente para que esta información se difunda más en todos, que es una información que obviamente nos sirve a todos y que esperamos ustedes pues digamos les ayude bastante. Entonces es precisamente trabajar en nuestra vida con eso que es la conciencia del hombre. Ustedes dense cuenta que cuando alguien momentáneamente queda viendo a su vida interior, hay veces que se logra ese estado sin pensarlo, por así decirlo, sin saber que estamos entrando en esa sección. Y entonces el ser humano pues empieza a percibir ciertos errores que cometió, empieza a percibir ciertas circunstancias que no tomó en cuenta, ciertas palabras que dijo, pero que éstas en el fondo tuvieron su raíz precisamente en lo que es la vida interior. Entonces, la raíz de los problemas que tiene el hombre están entonces dentro de él, no están fuera de él. Si el ser humano entonces no realiza esa modificación importante dentro de él, el mundo externo que le rodea no lo va a poder modificar. Muchas veces entonces el padre, lo que es el esposo, la esposa, etcétera, pues quieren que los demás hagan ciertas modificaciones. A veces el esposo pide que la esposa cambie, a veces la madre pide que el hijo cambie, que sea, digamos, se comporte de cierta manera como se le indica. Pero resulta que no nos hemos estudiado en la parte interior y no conocemos entonces nuestro proceso interior. No sabemos qué está pasando, qué tipo de situaciones o problemas se están dando. Y que estos obviamente finalmente reflejan en la parte exterior y entonces claro que nos inquieta a veces que otros no nos comprendan. Pero requerimos primero aprender a comprender a los demás. Primero conocernos a nosotros mismos, conocer quiénes somos en el fondo. Entonces hay una vida que no es perceptible para los demás, una vida interior. Una vida interior psicológica, que es precisamente la parte radical. Entonces, todas las culturas antiguas mexicanas han hecho énfasis primero en conocerse a sí mismo. Primero conocer entonces lo que viene siendo la vida interior. Entonces, la vida interior nos permite conocer esos diferentes eventos psicológicos y lo que es la vida exterior, entonces nos permite precisamente, pues digamos, estudiar la parte pues que conocemos a nivel científico, ¿sí? Entonces nos permite conocer en este caso los aspectos, por ejemplo, de las células, nos permite conocer los diferentes elementos de la naturaleza, los diferentes materiales, los diferentes fenómenos, etc. Ese tipo de información se corresponde con la vida exterior, porque es algo que captamos a través de los sentidos. Pero hay una vida interior que también tiene ciertos eventos, ciertos procesos, ciertos fenómenos que se están dando y que también es radical entonces que nosotros los tomemos muy en cuenta precisamente para transformarnos. Realmente en este año que está por finalizar, muchas veces hacemos, o algunos hacemos ese propósito, decimos así, de cambiar. Y dices, bueno, pues yo quiero cambiar en este año que viene. Y si tú te quieres dar esa oportunidad de cambiar, de hacer una transformación en tu vida, pues no hay duda que te invitamos a que recibas las informaciones que imparte el movimiento gnóstico. Te invitamos precisamente para que logres realizar esos cambios dentro de ti mismo. No hay duda que lo que es el movimiento gnóstico tiene las técnicas, tiene los sistemas de cómo entrar precisamente a conocer lo que es la vida interior. Y que obviamente los invitamos para que ustedes adquieran esta información, la conozcan, la practiquen y obviamente empiecen a realizar cambios dentro de sí mismos.
No hay duda que el hombre que realiza cambios dentro de sí, pues no hay duda que los va a realizar también fuera de él, sin necesidad de hacer ningún problema en la parte externa, sin necesidad de presionarse en la parte de la vida exterior. Podrá empezar a realizar modificaciones en esas circunstancias, pero recordemos que todo parte entonces dentro de nosotros mismos. Así pues, los invitamos. Ustedes nos pueden escribir a través del chat para recibir información acerca de dónde se encuentran los diferentes centros de información de lo que es el movimiento gnóstico, donde hay obviamente instructores debidamente preparados precisamente para dar estas informaciones de lo que es el estudio de la vida interior del hombre, de otras secciones, claro, porque de ahí depende también la relación con nuestros semejantes, lo que es la relación precisamente con la naturaleza, con el medio donde nos encontramos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, es obvio que no podemos tener una buena relación muchas veces con los que nos rodean. Requerimos obviamente entrar en esa parte que resulta demasiado interesante, conocer precisamente el fondo de nosotros mismos, conocer de dónde surge el pensamiento, la emoción, etc. Y por eso los invitamos a que participen de las diferentes conferencias que imparte el movimiento gnóstico, que pues más o menos son algo así como más de 120 conferencias que se imparten en forma libre y gratuita, y que obviamente pues se busca que esta información llegue a todos ustedes de muchas maneras, precisamente para que se pueda mejorar precisamente el medio de vida donde nos encontramos. Entonces el movimiento gnóstico está aportando esto a la sociedad precisamente con el ánimo precisamente de que el hombre pues tenga un mejor medio de vida, una forma de vida digna, y más en estas épocas en las cuales los valores humanos, pues ustedes ya lo han visto, se han decaído bastante, y que obviamente requerimos una enseñanza, una información que logre volver a recuperar esos valores. Y si alguien en algún momento ha perdido esos valores humanos que nos distinguen, pues tenga un sistema de cómo recuperarlos, y precisamente uno de ellos es el que hoy hablamos en este tema, que es precisamente la autoobservación. Estudien, perciban sus pensamientos, sus emociones, cáptenlas, traten de percibir el por qué se da ese pensamiento, traten de controlarlo. Es un sistema de cómo ir entrando poco a poco. Hay otros sistemas que en algunas otras culturas se practican, como mencionábamos, como la meditación, que de alguna manera logra relajar el cuerpo, pero no tiene el sistema de cómo entrar todavía a lo que es la parte psicológica del hombre. Y esa fuerza que nos permite, o ese sistema que nos permite entrar a nuestra parte psicológica, es precisamente lo que es la autoobservación. Bien, amigos, por esta ocasión pues hemos terminado el tema de esta ocasión. Claro, no sin antes recordarles que nos vemos en la siguiente emisión, el siguiente lunes, precisamente para tratar un tema más acerca de lo que es el estudio del hombre, relacionarnos obviamente con el medio que nos rodea, y que obviamente esperemos que estos datos pues les sirvan a todos ustedes, que sean de provecho para todos ustedes, y pues claro, que sirvan también para las personas que los rodean. Entonces nos despedimos, nos vemos en la siguiente emisión a través de este canal Gente Libre. Agradecemos al doctor Jorge Círigo, ¿sí?, a la maestra Bárbara. También les agradecemos el espacio y el esfuerzo que hacen precisamente para podernos dar este espacio aquí. A nuestros amigos de lo que son ahí en la recepción, que están también atentos en las redes sociales, a nuestro compañero aquí de la parte técnica, pues les agradecemos a todos ellos también que en este tiempo, en este año, no tan solo al que habla, sino a mis otros compañeros, y en nombre de todo el movimiento gnóstico, pues les deseamos un feliz año, ¿sí? Y obviamente dentro de algunos días ya lo que es una feliz Navidad, y que obviamente ustedes en su familia pues estén unidos, estén digamos contentos en estas fechas, que como para algunos también sirve para reconciliarse, y que obviamente pues se una nuevamente la familia. Bien, entonces nos despedimos, nos vemos en la siguiente emisión aquí a través de Canal Gente Libre a las 12 del día, el día lunes. Muchas gracias, que tengan muy buen fin, muy buena semana. Gracias.